Well, thank you very much, everybody, very much for coming today. It's a real pleasure to be inaugurating this amazing festival, to be part of it. I'd just like to thank very much the Cervantes Institute for inviting me, for bringing such wonderful writers together for this very special occasion. Particularly thanks to Luisa and Laura for their incredible work in pulling this off the ground. Also, a massive thank you to our sponsors, to the wonderful embassies who have supported this event. Very grateful. This is a very special moment for all of us, and it really makes October the best month of the year. I'd also like to thank Literature Ireland as well for their very generous support, and also the Trinity Centre for Literary and Cultural Translation. My name is Dr. Catherine Barber. I'm an assistant professor of Hispanic Studies here in Trinity College Dublin, just across the road, so I didn't have to come too far today. And it's my real privilege to introduce three incredible writers today for our first session of the festival. And what's really exciting is that the theme of this particular session is Retratar la vida, or portraying life, which I think is a really beautiful way to start our festival, with three women writers talking to us about their experience of portraying life, of telling us about life's rich tapestry, rich experiences. I'm using a metaphor that Belia uses in her novel there to talk about what they have experienced. And it's been really interesting for me as a reader, finding the incredible patterns between these very, very diverse and distinct novels from very different parts of the world. So, without further ado, I would like to introduce our three writers. I'll begin with Mónica Müller. Sitting beside me here is an Argentinian doctor and writer. She has published novels and short stories, as well as popular science fiction books on medical topics as well. And her most recent books include Mi Papa Alemán, sitting here in front of us, an autofictional account of her father's life in Argentina, and Sobre lo Natural, a short critical essay on fashions in health and nutrition. So welcome, thank you for coming. Thank you very much. Then I'd like to introduce Claire Kilroy, who's come from a bit closer to where we are today. Claire is the author of 5 novels, All Summer, Tender Wire, All Names Have Changed, and The Devil I Know. And her 5th novel, Soldier Sailor, which we'll be talking about today, was published after an 11-year silence to universal acclaim. Kilroy won the Rooney Prize for Irish Literature in 2004, studied at my employer just across the road at Trinity College, and lives here in Dublin. So welcome, Claire. It's really special to have you with us today. Thank you so much. And last but certainly not least is Belia Vidal, a Colombian writer who loves the sea and shared readings, and that's very apparent in her novel. She was BBC 100 Women 2022. She was on the list of 100 inspiring and influential women from around the world. She published Choco, Selva, Lluvia, Río y Mar, Para Veros Mejor, and Aguas de Estuario, which we'll be discussing today. She is the founder and director of the Motete Educational and Cultural Corporation and the Choco Reading and Writing Festivals. It's a real privilege to have you with us, Belia. Thank you so much and welcome. Thank you. So basically what I'm going to do is ask a few questions, sort of general questions to you, and perhaps you can all give me your responses, and we'll be looking again at patterns and how the novels speak to each other, and to the idea of portraying life in general. And then I'll open up to the floor for questions from the audience. I'm sure there will be many. So I'm going to start with a very obvious question for each of you, of course, but it's something that interests me very much, and particularly when we're talking here about the concept of writing about our own lives and writing autobiography, autofiction, writing about the self and our own experiences. So my first question would be if you can tell us a bit about your writing process, and the process in particular of writing about personal experiences. So if anyone would like, which of you like to start? Claire. I actually didn't write any
write from life until having a child. You're freer before having a child, and I would write as a man or write as a violinist or wherever my imagination led me. But it's only this fifth novel, after a long silence, that is tied to my life. And that's also tied into how a woman is less free, I think, when she has a baby, because of all the responsibilities and unfair division of labour, unpaid labour. So the process was, actually I went back to a Yeats poem for this one, because my imagination was finished after having a child. You have a child screaming the whole time, there's no space, whereas writing needs space, it just needs a lot of time and silence. And I ended up, and I'm not a big Yeats fan, but I ended up reading this Yeats poem that he wrote when he had writer's block, called The Circus Animals' Desertion. The circus animals are Yeats's ideas, his themes, and they all deserted him at this point in his life, and he wrote this poem, described his circus animals, but they've all run away. And he said, "And now I must lie down where all the ladders start, in the foul rag and bone shop of my heart." So I lay down in the foul rag and bone shop of my heart and wrote about motherhood with a very small child, because I couldn't write anything else at the time. Es sobre el proceso, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, primero, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la Embajada de Colombia por la invitación y, por supuesto, al Instituto Cervantes. Este libro en particular tiene un proceso muy orgánico, quizá es la palabra que yo utilizaría. Yo nací en un lugar muy especial que se llama Vallasolano. Es una población muy chiquitita a orillas del Pacífico, en el norte del Pacífico, cerca de la frontera con Panamá, en medio de la selva húmeda tropical, el segundo lugar donde más llueve en el mundo. Hace 8 años, bueno, de allá tenemos que salir todo el tiempo porque no hay universidades. Bueno, ahora hay una sede pequeña de la Universidad del Chocó. Y el Chocó es una de las regiones, quizá la región de América Latina con mayor densidad de población afro. Ahí cerca del 80%, 85% somos afrocolombianos. Y eso significa que somos una región con el mayor índice de pobreza estructural, justamente por el racismo estructural. Bueno, pues yo nací ahí y después me fui a estudiar una parte del colegio a Cali, luego a Medellín, la universidad, porque por suerte mi familia tuvo la posibilidad de salir. No todos tenemos la posibilidad de salir, pero un día me cansé de todo, de la vida exitosa en Medellín, y me fui, pero al único lugar donde yo sabía ir era mi propio pueblo, porque no había ido a otro país nunca. Entonces me regresé a mi pueblo un poco buscando qué hacer en la vida, como buscando mi misión en el mundo, buscando mi lugar en el mundo. Y ahí encontré lo que quería hacer en la vida, que era leer con otros para otros y escribir para que otros leyeran. Y ese proceso, por suerte, se lo fui escribiendo a un amigo en cartas. Fuimos haciendo una amistad a través de cartas y yo le iba contando todo lo que me iba pasando. Y eso se convirtió en este libro. Por supuesto, después hubo un proceso de edición, de seleccionar qué era lo que queríamos contar realmente. Pero cuando hablo de orgánico es que fue así. Las fechas que tiene el libro son reales, las fechas exactas de cuando las escribí, los lugares exactos desde donde las escribí. Y todo lo que pasó. En realidad, lo que hicimos en el proceso de edición, aparte de descartar algunas cartas de la correspondencia, fue
completar esas cosas que había que decir para los lectores, porque ya a mi amigo no tenía que aclarárselas, porque ya habíamos hablado de ellas antes, o las sabía por anticipado, pero al lector no. Entonces lo que hice fue completar algunas ideas, bueno, muchas ideas en realidad, explicarlas mejor. Y así fue el proceso de este libro, que no es así todo mi proceso de escritura, por supuesto. Ojalá todo fuera así de natural, de fluido. En esencia, yo escribí este libro sin darme cuenta que estaba escribiendo un libro, solo mucho tiempo después, y ni siquiera me di cuenta yo, se dio cuenta el editor. Así que, bueno, fue una aventura linda y genuina, que creo que le ha regalado mucha transparencia y sinceridad a este libro. Muchas gracias. ¿Y Mónica? Bueno, primero quiero agradecer mucho a la embajadora de Argentina que me invitó al Instituto Cervantes, que me pareció fantástico. No sabía realmente que existía, me pareció fantástico que hubiera ese núcleo que irradia cultura hispanohablante en este lugar. Como decía el embajador de España, que se siente la presencia de todos los autores que uno amó y leyó toda la vida. Y entonces, contando cómo empezó este libro, bueno, yo he escrito otros libros, algunos de ficción, algunos de lo que se llama autoficción, y en realidad cuando empecé a pensar este libro fue pensando en mi papá, pero en el interés que yo tengo por los inmigrantes en general. La Argentina es un país de inmigrantes, prácticamente todos somos descendientes de inmigrantes, queda muy poca población autóctona, originaria, muchos que sí son descendientes de esas poblaciones, pero como población originaria queda muy poca. Hubo también, cuando vos hablabas recién, pensaba africanos que fueron llevados como esclavos y fueron arrasados, fueron realmente como etnia destruida, como pueblo. Una historia bastante no, muy cruel la de la Argentina, y al mismo tiempo muy buena en el sentido de cómo acogió a inmigrantes de todo el mundo. En un momento había más pobladores extranjeros en Buenos Aires que pobladores nacidos en Buenos Aires, ¿no? Y ahora realmente todos, como dicen en broma, hemos descendido de los barcos, es verdad. Entonces, siempre me intrigó eso, conozco muchísimos, todos conocemos algún descendiente de algún inmigrante, que todos los apellidos son italianos o españoles. De hecho, en otros países dicen, pero ¿cuándo llegan los argentinos? Si son todos italianos, todos españoles, todos rusos, somos todos así. Y cada uno tiene una historia de mucho sufrimiento, porque eran vidas de enorme sufrimiento, porque por supuesto los que emigraron a la Argentina llegaron escapando de las guerras o del hambre o de la pobreza. El caso de mi papá, bueno, él llegó en 1918, 22, a la Argentina muy enfermo, con su papá y su mamá muy jóvenes, que venían de la Primera Guerra. Y mi idea siempre de esos abuelos eran unos señores con bigote. Nunca había visto fotos de ellos. Después, investigando, descubrí que tenían 20 años, 22 años, muy pobres, muy enfermos, y cómo fueron armando su vida, como muchísimos otros inmigrantes, a partir de la pobreza y de la indefensión, como en ese país lograron armarse muchos de ellos, vidas muy interesantes, salieron de esa pobreza como la que decía ella, ¿no? Me interesaba mucho eso. Entonces empecé a escribir sobre mi papá, que además era un personaje muy especial, con mucho de alemán, pero con mucho de criollo. Él creía en un momento dado que él era más criollo que nadie. Enseñaba a tomar mate, recitaba el Martín Fierro, que es un libro tradicional escrito por Hernández, en la Argentina es como el colmo de la tradición, y era todo un personaje. Y empecé a escribir sobre él y sobre la historia de mis abuelos, porque me interesaba todo eso. Y en realidad era un libro, yo siento que las historias, cuando preguntan sobre qué voy a escribir, yo pienso, todas las historias son escribibles.
yo las veo como naranjas. Me imagino que cada uno tiene una naranja para mostrar. Y algunas naranjas son preciosas, muy lindas, y uno las corta y no tienen jugo. Y otras son así, el limón sutil es así y tiene más jugo que ningún otro limón. Entonces yo decía, esta historia de mi papá es una naranja igual a todas, no tiene mucho jugo en especial, pero la empecé a escribir también para entender yo cosas de él, de mi relación con él y de cómo era él. Después lo pensé como una intriga por esa historia. Lo pensé después porque los argentinos somos enfermos de psicoanálisis, quiero decir, todos nos analizamos todos. Y entonces en las terapias, infinitas terapias, mi papá, ¿por qué tu papá? Y había algo ahí que a mí me desconcertaba un poco de mi papá. No era como la historia de mi mamá, que era italiana. Entonces en la familia italiana de mi mamá estaba todo claro. La familia de mi papá. Y yo a los 17 años fui a Alemania, mi papá me mandó a Alemania, conocí a mi abuela, conocí a mi tía, al marido de mi tía, y me puse a escribir sobre eso. Y iba a ser esa naranjita que tenía esa cantidad de jugo que es la historia de mi papá. Y entonces, antes de terminar el libro, me googleé el pueblito de mi papá, un pueblito de Baviera, muy chiquitito, del 1300 era el origen del pueblo. Y googleo el nombre del pueblo, la primera mención en Google era el campo de concentración de mujeres más cruel de la historia del nazismo. Yo, por supuesto, había preguntado, mi papá no sabía nada porque había vivido en la Argentina durante la guerra, pero sí mi tía y mi abuela habían vivido en Alemania. Y cuando yo fui a los 17 años, pregunté qué pasaba, me dijeron, acá nada, no pasó nunca nada, en alguna ciudad de Alemania, pero acá no, siempre somos muy simpáticos, amables, buenos, nunca supimos nada. Bueno, este campo de concentración funcionaba a 8 cuadras de la casa de mi abuela. Veían pasar a las mujeres, salió de ahí la Marcha de la Muerte, porque era imposible no saberlo y no haberlo visto. Entonces mi libro, pum, mutó y se transformó en otro, y me puse a investigar eso. Entonces es como, mi editora decía que son como 2 libros cosidos, pero no son 2 libros. Es el libro que cuando entendí, cuando vi la otra cara, cambió. Y cambió toda la interpretación de ese personaje que era mi papá. Bueno, y esa es la historia de mi papá alemán, que se llama Una vida argentina, porque justamente me pareció que era como un buen ejemplo de cómo es una vida argentina. Es una vida que no es de la Argentina, aunque hay, por supuesto, muchas que son originariamente de la Argentina, pero lo clásico es que todo argentino es un poco extranjero. Se iba a llamar así, después le puse Mi papá alemán, como para describir a este personaje, que era mi papá. ¿Y cómo es escribir sobre estos temas traumáticos? ¿Cómo es tocar estos temas tan difíciles? Para mí fue muy terrible durante años. Todavía me hace mal y hace años que lo escribí y que lo investigué. Y también digo ahí en el libro que no es que uno es culpable, digo, tampoco mi papá era culpable porque él ni estuvo en la guerra, pero hay una frase que me dijeron varios alemanes que es la vergüenza de ser alemán. No sé si la oyeron alguna vez. Que hay ese sentimiento, que es absurdo, porque ¿qué culpa tiene uno de ser alemán? Yo tampoco soy alemana, no he nacido ahí. Pero es tan enorme, me parece que cuando una culpa es tan enorme, tiñe todo, es imposible escaparse, imposible decir, no, algo que ver, yo digo, tendrá algo que ver con cómo somos. De hecho, en el libro lo digo, cuando yo le digo a mi hija, poné por favor los cubiertos bien, el tenedor acá, me dice, sos nazi, ¿eh? Es así, es imposible. O si soy ordenada, digo, ¿por qué no ordenás las cosas? O sé clara, o sé correcta. Qué nazi. Es tremendo, por mi apellido. Yo digo, no, soy italiana, pero no soy italiana. Gracias. And Belia, tú también hablas mucho de
bueno, es muy interesante cómo hablas del Chocó y de los lugares en concreto, así culturalmente y geográficamente, como explicas tu lugar. ¿Podrías hablarnos un poco de esto, de hablar de esta zona en concreto? Bueno, como ya les conté, el Chocó está ubicado, es como si extendiera en Panamá, ¿sí? Toda esa franja hasta la mitad de Colombia es el Chocó como departamento, pero el Chocó biogeográfico, que es sobre el libro que acabo de publicar hace un par de meses, es un libro informativo para niños, es no ficción, es sobre toda la ecorregión que va desde el Darién en Panamá hasta el norte de Ecuador. Y es muy interesante pensarlo como ecorregión porque no están los límites políticos, sino los límites reales de los ecosistemas. Entonces, desde la cresta occidental de la cordillera de los Andes, ¿sí? En el caso de Colombia, la cordillera occidental, hacia el Pacífico, se hace una zona que es selvática, que es lluviosa y que conserva el 10% de la biodiversidad del planeta. Y es un lugar muy importante para el mundo en general, sobre todo por la producción de agua. Tenemos una humedad relativa que oscila entre el 95 y el 100%. Eso quiere decir que vivimos dentro del agua en realidad. Y ahí se ubicaron, primero en la parte norte está Santa María la Antigua del Darién, que fue la primera fundación de los españoles en América. Y en consecuencia un sitio de comercialización de esclavizados. Y en Novita, que fue la primera capital del departamento del Chocó, fue un centro de comercio también de población esclavizada muy importante, donde estaban las minas de oro y de platino más importantes del país en ese momento. Pero además existió la Chocó Darién, que era la compañía que extraía madera en el norte del Chocó, muy cerca a Santa María la Antigua del Darién, cerca al Golfo de Urabá. Lo que quiere decir es que fue un lugar con una enorme relevancia en el extractivismo, ¿sí? En ese momento se rendía tributo a Popayán, ¿sí? que fue capital de Colombia. Y posterior a la abolición de la esclavización, por supuesto que en Colombia tiene 172 años, pues nuestra población se quedó en esta zona, ¿no? En esta zona selvática. También hay una relevancia. En segundo lugar, la población es originaria. Somos en el Chocó geográfico 7 pueblos originarios, 5 de estos en el Chocó como ecorregión, es decir, tenemos 6 idiomas y la población blanco-mestiza es minoría. Lo que representa para nosotros un espacio de seguridad en términos emocionales y de autoestima, porque pues mis maestras fueron negras, mis médicos fueron negros, las autoridades son afro y esto es excepcional en toda América Latina. Solamente nos enfrentamos de manera muy directa al racismo cuando salimos de ahí, ¿verdad? Y dentro del departamento lo sufrimos en términos de racismo estructural. Tenemos los peores índices de necesidades básicas insatisfechas, los índices más altos de analfabetismo, los índices más altos de pobreza monetaria y de pobreza extrema. Y tenemos los niveles más bajos de calidad educativa, los niveles más bajos de salud y, por ejemplo, tenemos incidencia de malaria, que me quedé muy sorprendida porque la semana pasada salió el informe sobre la nueva vacuna en Oxford y no aparecen reportados y en el Chocó todavía muere gente de malaria. Y es como si en Colombia no muriera gente de malaria, pues en mi departamento muere gente de malaria. Y esa diversidad de la población afro y la población originaria de 5 pueblos, en Vera Cuna, en Vera Dóvida, en Vera Catío, en Vera Chamí y los Guaunam, da como resultado una riqueza cultural extraordinaria, asimilable a la riqueza de la biodiversidad que tenemos ahí.
Entonces somos un pueblo donde nos hemos, yo pienso que agarrado de esta diversidad cultural y nos hemos agarrado también de la naturaleza. Por eso yo digo mucho ahí que yo soy una metáfora de la bahía, pues toda mi infancia era jugar en la bahía, ¿no? Y jugar en el aguacero, decimos nosotros, bañar en el aguacero. La mayoría de las poblaciones están a orillas de los ríos y los ríos, la palabra do en embera significa río. Entonces, por eso mi ciudad es Quibdó, pero hay otras poblaciones como Opogodó, Chigorodó, Apartadó, ¿sí? Que todo eso quiere decir la raíz tan fuerte del embera con el español. Entonces, la mayoría de las poblaciones están a orillas de los ríos y entonces crecemos en un contacto muy directo con la naturaleza, porque cuando los esclavizados llegan a la libertad, de hecho hay otra cosa muy especial y es que los indígenas no se refieren a los como afros o como negros, sino como libres. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cada vez menos, pero eran los libres porque eran los que llegaban después que obtenían la libertad. Entonces llegaron personas libres a esta población. Entonces, los indígenas y los libres, pues venían de un proceso de sometimiento, de exclusión absoluto. Entonces, las únicas herramientas que tenían, pues eran las herramientas de la naturaleza, y por eso nuestras viviendas son palafíticas y corresponden con el entorno. Y de ahí viene esta conexión tan fuerte con el territorio, que no es una relación para mí idealizable ni romántica como han querido mostrarla, ni exotizante como han querido mostrarla quienes escriben desde el centro del país o quienes escriben desde Europa, ¿sí? Es una relación estrictamente necesaria, es una relación de supervivencia, ¿sí? Entonces no hay ahí una cosa de decir, ay, esto tan maravilloso, los negritos y los indígenas como viven allá, ¿no? O eso tan raro. Es simplemente nuestra cotidianidad, es simplemente nuestra forma de sobrevivir en un espacio que, si bien es muy rico, es absolutamente hostil, porque lo que significa vivir en la humedad, por ejemplo, y no tener servicios óptimos de salud, es estar expuesto a muchísimas infecciones, estar expuesto a la malaria, estar expuesto a mil cantidad de problemas. Moverte siempre por el agua, como nos toca a nosotros, no es simplemente una escena romántica en el cine, una escena bella en el cine, ¿no? Es una dificultad dramática. Hace un mes, por ejemplo, se volteó el bote de los maestros que van de Quibdó a Río Quito. Entonces, pues cuando iban para la escuela a enseñar a los niños. Así que esto que a la luz del racismo se ha exotizado y se ha idealizado, no es más que una muestra de supervivencia, no es más que el resultado de ser excluidos, de no estar incluidos en la narración de la nación, ¿no? Del país. Pero ahí yo aprendí quizá de Eduardo Cotelamus o no sé, de Arnoldo Palacios, que pues también había poesía, ¿sí? Y lo que escribo es esa relación que yo tengo también con el paisaje, porque pues mi infancia y mi adolescencia y mi vida ha sido relacionarme con este lugar donde estamos definidos indefectiblemente por la selva, estamos definidos por la lluvia, estamos definidos por el mar, porque hay muchas cosas que no podemos hacer si la marea está alta o si la marea está baja, y otras que hemos aprendido a hacer aunque llueva 3 días seguidos. Gracias. Claire, I wanted to talk to you because Belia is touching there on issues of health, and I was thinking about in your novel how mental health is such a prominent theme, and I wondered if you could talk to us about the process of writing about that and
you really, I mean, it's so impactful how you touch on these themes and confront things that are often taboo in literature. Sorry, I missed the translation. It stopped in the middle. Sorry, there was a flaw. I heard malaria, but I didn't hear all of that. That's a very hard question. It is, yeah. And I did actually have a very strange experience in the early days but I wrote about it as non-fiction in an essay, where when my child was 2.5 months old, I had a reading in Paris that I'd agreed to when I was still pregnant, and thought once you have a baby, you're still free, you can go and give a reading. So I went to Paris, and when I came back, there was just such a huge argument and disruption that I became suicidal. And I went to a perinatal psychiatrist who listened. I thought I have postnatal depression. I assumed this is what postnatal depression is. And what I'm going to say does not mean that postnatal depression isn't very real, but the perinatal psychiatrist, who would be in a building there, I gave birth over there, he listened to it and said, "You're not depressed. There's nothing wrong with you. You just have to get through this. Come back next week." And I came back next week and we talked some more, and he said, "You're fine." And I said, "How did you know I wasn't depressed?" And he said, "Because when you went to Paris, you were happy." So not many mothers get to go to Paris to be happy during those early difficult days. So if I hadn't gone to Paris, I may have thought I had postnatal depression, but what I had was no support, difficulties that would affect anyone, male, female, mother, non-mother. Just if your circumstances are very difficult and everything happens at the same time, you can think, I'm very depressed, I'm now suicidal. So what the book is, it's just describing being a mother of a child who yet can't speak, those early days. And again, when the book was published this year, I was asked to write for The Guardian top 10 novels, pick whatever you want. And I said I'll write top 10 motherhood novels about those preschool years. I couldn't find 10. I really tried, and I read and I read and I read, and I came up with 5. I found a lot of books judging mothers. I found a lot of books of mothers of older kids, but the actual those really difficult early months and years, I could only find 5 written in English. So because it's a strange thing, but when your baby is small, you can't write, and then you forget. It's very unusual because it's so chaotic. If someone asked me at the end of the day, what did you do? I would go, I don't know. And then the baby changes. So the baby's a different baby the next day. And you can't remember last week or this morning, or it's such a it's like being on drugs. So it's very hard to write that chaotic experience that's full of emotion and love. That defines, you will do anything. And that's also quite frightening, that you realize, I will do anything. If I had to kill you, I would. And if you had to kill me, it's that stark. So there actually isn't mental health issues in my book, though it looks like crazy, because it's a crazy situation. Thank you so much for sharing. Thank you. I wanted to touch on relationships, because all of you are exploring relationships in a very interesting way, whether it's family relationships or friendships or mother-child relationships, father-daughter relationships. And I wondered if you could talk a little bit about the exploration of relationships in your novels. Mónica. I don't understand. Hablar un poco de las relaciones en tu novela. Sí. Por ejemplo, entre padre e hija, o sí, entonces, porque cada novela lleva algo sobre las relaciones. Sí,
En mi libro, bueno, exploro esa relación con mi papá, al que yo quería muchísimo, muchísimo. No hablo de mi mamá, por ejemplo, me preguntan por qué, porque el tema es mi papá. Mi mamá era como un personaje en este tema que no era un personaje principal. Pero me parece que lo más interesante como relación, lo más inesperado del libro, inesperado para mí, es la relación con mi hermano. Mi hermano tiene 4 años más que yo. Mi hermano piensa totalmente distinto a mí. La mujer de mi hermano dice que no conoce nadie, 2 personas que tengan menos que ver una con otra que mi hermano y yo. Pensamos distinto en todo, en política, todo. Pero nos queremos muchísimo, no sé. Nos vemos poco, pero sabemos que nos adoramos y que estamos uno para el otro. Y cuando publiqué mi primera novela a los 20 años, que fue un poco un escándalo en ese momento, mi hermano estaba muy mal. Me dijo, no puedo creer lo que escribiste, esto es terrible, es pornográfico, es un horror, porque él es muy correcto. Yo parece que no soy tan... No sé, fue un escándalo, bueno, porque era otra época, pero... Entonces yo trato de no molestarlo. Entonces cuando escribí todo este libro, lo nombro, menciono un poco a mi hermano, pero antes de darlo a la editora o de difundirlo o de darlo para que opinaran, lo llamé y le dije, mira, escribí un libro sobre papá. No quería publicarlo sin avisarle, por supuesto. Sé que te va a parecer mal, te va a avergonzar, porque además sus amigos son muy distintos y dicen, vos sos hermano de... No pueden creer. Y él me lo cuenta, dice, no sabés, vino un amigo y me preguntó si era tu hermano y le dije que sí, qué sé yo, no sé. Entonces le dije, no voy a cambiar mi nombre, no voy a poner un seudónimo, pero te quiero avisar que te van a preguntar mucho y ni te lo quiero dar a leer porque te va a parecer mal. Le dijo, sí, dámelo, dámelo. Entonces se lo di. Silencio durante 2 semanas. A las 2 semanas me dice, quiero hablar con vos. Fuimos a un café y todo el manuscrito, que yo solo lo había hecho un print para que lo pudiera leer, todo marcado así, con rayas. Tonta, idiota, no entendiste nada, te acordás todo mal, esto es un error, no puede ser. Pero con mucho amor, quiero decir, lo cuento y parece que fuera muy malo, pero no, él es así. Me dijo, además, ¿a quién le va a interesar esto? Esto del nazismo pasó hace ¿cuántos años? Ya nadie se acuerda, a nadie le importa este tema, así piensa él, ¿no? Nadie va a leer ese libro nunca, es una estupidez, aparte de los errores. Entonces empezamos a ver error por error, fue un trabajo tremendo porque él tiene 4 años más que yo, es varón, entonces tenía otra relación con mi papá. Sabía cosas de mi papá que yo no sabía, que me contó ahí, y ahí nos contamos, él a mí, porque sabía muchas cosas que yo no sabía. Fue muy fuerte ese encuentro en un café, me contó historias de mi papá, cosas que realmente yo me había equivocado porque como nena, 4 años menor que él, me las contaron de otra manera. Me dijo, no, esto no era así que fue muy fuerte, cambié todo eso. Y el libro cambió y le dije, bueno, no sé si querés que te mencione a vos o no. En realidad yo no lo había incluido a él antes, era como si yo no tuviera hermanos. Por supuesto que sí, dijo, sí, pero además de sí, que yo te dije que eso estaba mal y que el libro no se va a vender. Bueno, está bien, lo puse. Puse que mi hermano me dijo que el libro a nadie le va a interesar y corregí todo. Así que eso fue muy fuerte, ese tema. No cambió nuestra relación, pero la verdad fue un encuentro muy, muy fuerte para los dos. Y él, al mismo tiempo que hizo eso, fue muy respetuoso, porque me dijo, quiero intervenir, está todo mal, a nadie le interesa, y yo lo puse honestamente tal como él me lo dijo. Así que eso como relación me parece lo más interesante que ocurrió en el libro y está ahí transmitido tal cual. Pero incluso lleva documentos históricos, hay imágenes. Sí, hay imágenes. Sí. Pero, por ejemplo, mi papá, eso sí, lo discutimos mucho. Mi papá tenía una fuerte relación con la hermana de mi mamá. Se querían mucho. Mi hermano dijo, eran amantes. No, le dije, no.
con la hermana de su mujer, sí. Pero sí, todos sabíamos, terrible. Éramos 9 varones y 2 mujeres, 2 primos. Todos los mayores parece que lo sabían y nosotras no. Pero esta tía mía, la que yo adoraba, que era amorosa, era muy confidente de mi papá. Y ella me contó una vez, dijo, tu papá era un loco, es un loco. Él llevó, no sé si todos conocen la historia del Graf Spee, que es un submarino alemán que fue hundido en la costa de Buenos Aires, de Montevideo. Lo hundieron, y bueno, se suicidó el capitán y muchos sobrevivientes, soldados alemanes, fueron llevados a tierra, se fueron a la Argentina. No se supo mucho de ellos, algunos los llevaron presos, a otros los deportaron, y muchos fueron a vivir a una provincia argentina, Córdoba, y formaron su familia y demás. Pero en realidad no podían legalmente entrar a la Argentina, eran soldados alemanes. Mi papá, que navegaba, me contó mi tía, y yo lo había oído hablar algo de eso, rescató en 2 viajes en su barco, su velero, que no podía ir sin luces, y él conocía muy bien todo el Río de la Plata, rescató ahí de Uruguay en 2 viajes a varios tripulantes y los llevó a tierra, envueltos en lonas, me acuerdo que contaba eso. Mi tía me decía, es un loco, mirá el peligro, mirá si lo descubrían, eso estaba prohibido, es una barbaridad. Bueno, eso, por ejemplo, hizo, y mi tía lo sabía, lo contó. Y ahí mi hermano, hablando con él, mi hermano dijo, no, eso no pudo haber hecho eso. ¿Por qué? Porque no se podía, pero justamente lo hizo y no se podía, y era algo ilegal y algo arriesgado, y lo hizo. Bueno, hubo 2 o 3 temas en los que él no sabía, pero yo lo supe por esta tía mía, que parece que no solo era mi tía, sino la amante de mi papá. Qué terrible. Gracias. Claire, the exploration of relationships in your novel is absolutely fascinating, and particularly with the male characters. Could you talk to us a bit about that? You write your book and then you figure out why you wrote it. And I realized rule number 1 of being a novelist is show, don't tell. You know that it's such a famous way to write. You show it, you don't tell. But I learned from writing the novel that it's the same for love. You show it, don't tell it. And love is an act. It's not a I love you. It's more. It's what you do. That's how we show love. So this all ties into, you write your book and then you know what you've written after you've thought about it. But it's the father-child relationship is really important, and a lot of fathers don't participate, and it's to the loss of the father and the child. And I look at this world we're in with Putin and Trump, and I think if they pushed prams or if they nurtured their children, we may not be where we are. So these are the fundamental units of humanity, the caring, and who's doing the caring. And the men need to get involved for themselves as well as for the people who need to be cared for as well, and the women who are left to do at present most of the caring. So those are the relationships that I became interested in. And yes, there are several fathers in the book. There's the father of the child, Soldier's husband, Sailor's father, who is an absent father. But Soldier's own father was a very involved father who nurtured his daughter, and that's very good for a little girl to be nurtured by her father. And then Soldier has a friend who is a father who's very committed. He's the stay-at-home dad of 3 kids, and it's a better way to be in the world, in my opinion. But the relationship that I've written about is the mother-child relationship, which I think will be the one that sustains right to the end. It's profound. Beautiful, thank you. And then that turning point of the friend in the park is such a turning point. It's beautiful. Well, once you parent together, it becomes fun.
Whereas if it's one parent alone with the children all the time, people need to talk. And I'm a writer. I'm good at alone. I love alone, but the loneliest I've ever been is those first 4 years of being a mother, because you're no longer alone with yourself because you can't think, because there's all these little demands and problems and stresses. So you're no longer finishing your own thoughts. So you're not alone in splendid isolation. You're just an interrupted alone. So that's lonely. So the relationship with the self is a great relationship. Writers are selfish in that things come from the self. Not like I want this, I want that. It's like you look into the self. You lie on the foul rag and bone shop floor and you find all sorts. So, but yeah, for someone who likes being alone, I was very lonely as a mother. So when Soldier finds a friend, I wanted to write about that. Like when adults parent together, it becomes fun. Community. And that's good for the kids. It makes kids happy too. Everyone's happy. But if it's a stressed out lone carer who isn't getting respite from the care, then that's not good for the carer or the kids. Thank you. Friendship is so important in your novel. La amistad muy importante. Sí, bueno, en principio, digamos que la primera relación es con el destinatario, sí, que vamos haciendo una amistad en esos años. Hoy seguimos siendo amigos y sigo escribiendo cartas. Podría sacar 3 libros más, pero no me interesa, no de esa correspondencia. Y es interesante de esa relación, yo diría 2 cosas. Una, como se nota el incremento de la cercanía en las cosas sobre mí que voy contando. Pero la otra es que luego, cuando hicimos la edición del libro, la verdadera escritura del libro, decidimos que no iba a estar, ¿sí? Y cómo desaparece totalmente porque la historia importante era la mía y era mi voz. Ahora, como es la construcción de una relación íntima, que no es erótica en la vida real, no es erótica, entonces yo hablo sobre todas mis otras relaciones. Entonces hablo sobre mi relación de pareja y hablo también sobre la construcción de una idea de pareja abierta con mi esposo y con la relación con mis amantes. Entonces de esos tiempos, de algunos momentos. Y ahora he descubierto que se convirtió en muy valioso haber escrito con libertad sobre eso. Y yo recuerdo que en ese momento, yo creo que lo digo en una de las cartas, simplemente tenía el deseo de escribirlo, ¿sí? Tenía un enorme deseo de escribirlo y era como desnudarme delante de mi amigo, ¿sí? Y contarle esa parte de mí que quizá un poco me avergonzaba. Sobre todo porque también está mi relación con las familias con las que hago promoción de lectura. Entonces soy una maestra de escuela teniendo amantes, más o menos. Entonces, cuando ya el libro iba a salir, me preguntaban como, señor Belia, ¿y a usted no le da pena? Como, ¿qué va a pasar con eso? Y cuando lean las mamás de los niños o lea su familia, no sé. Y rápidamente empecé a responder y a darme cuenta que lo que iba a pasar es que se iban a dar cuenta que yo era una mujer como cualquier otra, que éramos iguales y que sentíamos. Y ha sido hermoso porque, claro, luego me dicen, señor Belia, a mí me está pasando eso mismo. ¿Qué puedo hacer? Qué maravilla que usted lo escribió, que escribió lo que nos pasa a todas en realidad. Así no todas lleguemos a tener amantes, pero tenemos esas inquietudes, tenemos esas preguntas y a veces quisiéramos
quisiéramos hablarlo, quisiéramos dar un paso, quisiéramos tener una pareja como la mía, con quien he podido hablar y construir de manera muy profunda sobre eso, o un amigo como el mío, con quien puedo hablar también de manera transparente de esto. Y está la relación con mi familia, ¿sí? Que pues ha sido dolorosa porque, como muchos de nosotros, fui una niña que hija de unos padres adolescentes. Mi mamá no había terminado el colegio y entonces mi mamá pues no quería tener ese bebé, por supuesto, pero mi abuela le dijo, bueno, ten el bebé y me lo das, mi abuela paterna. Entonces termino viviendo con mis abuelos paternos que tenían 10 hijos, o sea, yo era la 11. Y mi abuela es una mujer en Vera Blanca, digamos, pues su abuela la crió, su abuela en Vera, y su papá había venido del centro del país, pero se murió de una enfermedad tropical muy pronto, y luego se casa con mi abuelo, que era muchos años mayor que ella, y tienen 10 hijos, y ella es una mujer muy fuerte, muy fuerte, que sacó adelante 11 hijos, que tuvo en una situación en realidad de extrema pobreza, porque pues allá todos éramos pobres, pero no sabíamos, por suerte. Era simplemente el mundo que conocíamos. Solo ahora después entendimos que éramos muy pobres. Pero eso es bueno porque no sentíamos pobres, nos sentíamos además felices porque teníamos el mar y teníamos una lancha y mi abuelo era motorista, entonces podíamos ir a pasear y teníamos una playa, entonces, que era de nosotros, pues, de los abuelos. Entonces nos sentíamos muy millonarios en realidad, pero la casa no tenía piso. Ahora me da risa, pero bueno. El caso es que es una familia compleja, muy compleja. Yo crecí en un lugar muy complejo porque al principio no conocía a mi mamá biológica, mi mamá era mi abuela, y luego conocí, bueno, sí me amamantó y me entregó a mi abuela, y luego conocí a mi mamá biológica ya pues como a los 4 años y luego fui a vivir con ella, pero con unos compromisos porque siempre tenía que estar en el tiempo libre con mis abuelos y mi papá, por supuesto. Entonces es una relación como que era una niña que era de todos y de nadie, ¿no? Que luego fui entendiendo lo compleja que era, y ahí va quedando también todo ese dolor en esas cartas, ¿sí? Todo ese dolor en medio de unos apegos, siento yo, muy fuertes, porque cada una de estas personas y de estos lugares, pues era como, se convirtió en mi tabla de salvación, ¿sí? Como nunca tuve un hogar conformado, entonces era la hija de mis abuelos, pero no era la hija. Era la hija de mis papás, pero criada por otros. Y entonces mis tíos son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Y los hijos de mi tía Ludis, que se convirtió en la mamá, son mis primos, pero son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Y su casa era mi casa, pero no era mi casa. Entonces siempre tuve una vida así como en una balsa, ¿no? Como en una balsa. Y todo eso queda ahí, y mi familia entonces empieza a descubrirme también, a descubrir otra Belia, pero por suerte creo que lo tomaron muy bien, un poco se divertían y decían como no sabíamos esto. Y el año pasado mi papá se murió en un accidente en nuestra casa en Vallasolano. Tenía solo 60 años. Y yo había estado con él y con mi abuela la semana anterior, en la semana quizá más feliz de nuestras vidas. Yo los había llamado a ambos para decirles que tenía una agenda en Europa muy intensa hasta diciembre y en Estados Unidos, entonces que quería estar con ellos esa semana, y se reían un poco, decían, ¿cómo te has vuelto? Seguro tienes cosas que hacer acá. Yo no quiero estar con ustedes. Y mi papá dijo, yo no sé si alcancé a ir, porque él estaba en Bogotá. Y mi abuela decía, seguro tienes cosas que hacer. Y yo, no, quiero estar solo con ustedes. Y mi papá logró llegar de sorpresa y pasamos 2 días muy felices, muy felices.
almorzamos juntos y hablamos del mar, que siempre hablábamos del mar, y hablamos de mi abuelo, y hablamos de todo, y yo viajé el sábado, y el lunes se encontraron a mi padre caído en las escaleras y en la tarde se murió. No alcanzamos a sacarlo en una ambulancia aérea porque allá no había ni siquiera cómo hacerle una tomografía, no, una radiografía, nada. Por lo que ya les he contado, ¿verdad? Y entonces ahora, después de la muerte de mi padre, no he sido muy capaz de volver a leer como lo que hablo de él, pero ha sido redescubrir la relación con él y con mi abuela y con la familia, y entender también por qué está ahí tan fuerte, pero también entender eso, no sé, cómo es esa relación extraña, muy extraña. Y siento que por suerte escribí esto, que por suerte estaba ahí, porque ahora bueno, he peleado con mi padre muerto un poco, ya también nos reconciliamos y eso pasa en el libro Peleo y me reconcilio con mi papá. Y ahora estoy peleando con mi abuela porque quizá, no sé si ella piensa que yo soy culpable de la muerte de mi papá o qué, pero ha sido un poco extraña la relación este año después de la muerte de mi papá. Como que su dureza se trasladó un poco a mí. Y entonces tener este libro me ayuda como a revisar esa relación. Y bueno, y en el último año tampoco he vuelto a tener amantes, entonces, quizá por el duelo. Y entonces también el libro me sirve para revisitar cómo era cuando tenía. El poder de la literatura. The power of literature. Bueno, pues muchas gracias. Thank you very much. I'm going to open up now to the floor because I'm sure we have some questions from the audience. Would you like to begin? Yeah. Yes, thank you for all of you. And my question is in relation to the publisher. How difficult or how easy was to find a publisher? And I don't know if any of these books have been translated. I believe, Claire, for sure your books have been translated. So my second question is in relation to the translator. Have you been in contact with the translator? Was it an easy or difficult relationship? And I really, my aunt is from Colombia. I'm really passionate about what you say. I mean, I'm passionate about indigenous languages. I mean that perhaps some of your books will be translated into these languages. Thank you. Muchas gracias. Okay. Thank you for you. Creo que entendí. Para mí, la relación con mis editores ha sido maravillosa. Bueno, de entrada fue el director de Laguna Libros el que me dijo, aquí en tu correspondencia hay un libro. Y además se encargaron de hacérmelo creer. O sea, ellos sacaron el libro a pesar de mí, porque en principio yo no creía que fuera un libro. Y luego, pues mi editora en portugués y luego mi editora para inglés. La relación con las traductoras, sobre todo con la traductora al inglés, ha sido maravillosa, es Annie McDermott. Y lo que más me gustó de ese proceso es que Annie siempre me preguntó a partir de lo que ella entendía. Nunca me dijo esto qué quiere decir, sino que me dijo, yo creo que esto quiere decir esto. Dime si es real o no es real, si es cierto o no es cierto. La verdad es que en un 99% acertó. Y para mí eso es fundamental porque por las particularidades que les comenté, pues hay muchas cosas que son nuestra forma de decirlas, hay muchas cosas que yo no quiero que se cambien y hay muchas cosas que para mí es importante que queden como son. No sé, si yo hablo de un alabao, es un alabao y pues el mundo tendrá que entender que es un canto mortuorio que nosotros usamos, así como yo he tenido que entender cosas del mundo, ¿verdad? Y hay
toda una cantidad de cosas que yo espero que mis traductores y mis editores sigan respetando. En otras también he tenido que peleármelas un poco, no en este libro, pero sí en otros casos, como en el último libro, por ejemplo, que la correctora insistía en que no se puede decir bañar en el aguacero. Y yo le decía que mi personaje nunca podría decirlo de otra forma y que no lo íbamos a cambiar. Claro, al final ella misma dijo, lo dice 3 veces, es comprensible que es un modismo. Y yo, bueno, pues tú tuviste que haber entendido que era eso, ¿no? Y no pedirme que lo cambie. O en el primer cuento que publiqué, yo escribo para niños también, y en el primer cuento que publiqué había una parte que decía un perico ligero. El perico ligero es un oso perezoso, es como nosotros le decimos al oso perezoso. Y pues en Bogotá un perico es un café con leche, ¿sí? O un loro. Y para mí fue bastante atrevido que el editor me dijera como quita esto, ¿no? Y yo decía pues no, porque tienen que aprender también que si yo listo iguana, porque era un montón de animales, si yo listo iguana, culebra, perico ligero y luego digo águila, pues yo no creo que nadie sea tan tonto de no entender que se trata de un animal y va a pensar que es un café con leche, ¿verdad? Entonces es como, creo que mi relación con los editores y mi relación con los correctores y con los traductores, y yo soy muy, digamos, defensora también de mi voz y de la relevancia de mi presencia en la literatura colombiana. Yo hoy soy la única columnista afro y chocuana de la revista Cambio, por ejemplo, que es donde yo publico. Soy la única escritora afro de mi editorial y así en muchos espacios soy la única escritora afrocolombiana. Entonces, y chocuana absolutamente, 100%. Entonces, siento que también ahí hay una responsabilidad sobre mi presencia y entonces hay una responsabilidad también en los editores y en los traductores y escritos sobre eso para que no se reproduzcan formas de racismo en la literatura desde la traducción, desde la edición, que se reproducen muchísimas. Hace poco entregué un manuscrito de un poemario, ¿sí? Y la editora que asignaron, después de tomarse mucho tiempo en no darme una cita para hacer una devolución, hizo una llamada por WhatsApp un domingo a mediodía y entre las cosas que me dijo que ella necesitaba más tiempo para poder presentarme el libro que ella quería porque ella tenía que sacar las pepitas de oro entre el agua con lodo que yo había entregado. Entonces, es una relación a la que tengo que prestar mucha atención. Evidentemente no voy a hacer mi libro con ella, ¿sí? Y por suerte mi agente estuvo completamente de acuerdo. Me preguntó, mi agente me dijo, ¿qué pasa si el libro no sale? Y yo le dije, estoy más tranquila que si sale con ella. Entonces, sí, prefiero tener un libro en un cajón en el que trabajé muy dedicadamente 2 años y prefiero tenerlo en un cajón que editar con una persona que me hace sentir esto y que trata con una relación absolutamente vertical, extractivista, racista, un libro antirracista y anticolonialista, pues tiene que quedarse guardado por ahora. Eso. Yo tuve con la editora con la que trabajé este libro en la editorial Planeta, que es Paula Pérez Alonso, una excelente relación. Paula es escritora, es muy buena escritora, y cuando le di el manuscrito, bueno, su primer comentario fue ese. Me dijo, son 2 libros cosidos, porque en realidad había sido así, había empezado de una manera y terminado de otra, y dijo, hace más flu el pasaje entre uno y otro. Fue todo lo que dijo. Es muy respetuosa. Y lo vio como libro y realmente pienso que había un salto entre una cosa y otra. Es todo lo que me dijo Paula, se lo agradecí muchísimo. Ella siempre opina así, es muy cuidadosa, respetuosa y muy clara y ve las cosas como es difícil verlas si uno no tiene ese trabajo y no escribe, ¿no?
Y con respecto a traducción, inmediatamente amigos y amigas mías alemanas lo trajeron acá el libro para traducir en alguna editorial alemana. La Cancillería en un momento estaba interesada en hacerlo traducir a través de este sistema que tienen, que se llama Proyecto Sur, que es que si uno tiene quien traduzca el libro, la Cancillería se encarga, bueno, creo que de los gastos de la traducción y la edición del libro. Estaban muy interesados y de repente no se supo más nada. Después las editoriales de acá lo tomaron con interés, dijeron lo vamos a leer. Eran 3 editoriales muy buenas. En una de ellas trabaja una amiga mía, es diseñadora y es excelente editorial. Y las 3 dijeron que no les interesaba. Entonces, hablando con amigos alemanes a ver qué podía estar pasando, porque a mí me pareció un libro interesante para Alemania. Los 3, bueno, una de las personas de la editorial dijo, no estoy de acuerdo con su idea de la política alemana. ¿Por qué una persona que no es alemana opina sobre la política alemana? Mi amiga dijo, mira, es alemana, tiene la doble nacionalidad. Bueno, sí, pero nació en Argentina, no sé por qué opina. Claro, yo no me di bien cuenta, pero el libro, después de todos esos comentarios, volví a releer ese final. Es muy simpático, fantástico, mi papá, ahí todo el mundo se entusiasma. Pero cuando hablo de esto, de la negación, no de mi familia, de esa enorme cantidad de personas que niegan el nazismo o los crímenes del nazismo, digo finalmente, cuento el caso del pueblo de mi papá, donde ocurrió esto de la Marcha de la Muerte y el campo de concentración de mujeres que funcionó ahí. En ese pueblo hicieron un memorial, una piedra conmemorando eso, y gente que estuvo ahí, y notas de los diarios, decían que no había ido nadie al memorial. Fueron personas muy jóvenes, de 20 años, 21 años, a ver qué pasaba, y dijeron, no sabíamos eso, que había ocurrido eso en nuestro pueblo, que había funcionado ahí este campo de concentración. Mi papá no me dijo nada, mi abuelo no me dijo nada. Nos enteramos por el memorial, ¿no? Entonces, no digo que haya una negación de la Shoah por parte de los alemanes, porque los alemanes saben todo, desde primer grado conocen todos los campos, la lista de campos de concentración. Pero como me dijo un hombre en la Universidad de Colonia, donde presenté el libro en el 2019, escuchaban todos muy atentamente y me dijo, perdón, en la Argentina, ¿ustedes realmente pueden hablar con su abuelo y preguntarle qué hizo durante la dictadura argentina, que fue espantosa, que duró 7 años? ¿Ustedes pueden preguntarle tranquilamente a un joven, a su abuelo, qué hiciste durante la dictadura? Por supuesto, le dije, no solo podemos hablar, hablamos todo el tiempo de eso. Y se habla libremente y a nadie se le ocurre decir, no hablen de este tema. Y me dijo, no, me llamó la atención lo que decís en el libro porque en Alemania sabemos todo, conocemos todo lo que ocurrió, pero a mí no se me ocurriría preguntarle a mi abuelo qué hiciste durante la guerra. Es muy impresionante porque lo tienen intelectualmente muy sabido, pero en lo personal es un tema que no existe, me dio esa impresión. Les da como pudor, tanto que una amiga mía que es súper progresista y trabaja en derechos humanos, alemana, un año después de salir el libro, que ella lo leyó, le gustó, me dijo, por primera vez se me ocurre pensar, ¿qué hizo mi papá durante la guerra? Porque era médico, era mucho mayor que mi mamá, se fue durante meses, volvió. Jamás habló, jamás contó, jamás se me ocurrió preguntarle. Hay como un pudor, ¿no? Entonces pensé que tal vez por eso, claro, el libro termina contando esto del memorial y demás, y diciendo que justo en ese año, en las elecciones, el partido de los neonazis había ganado en su territorio, en el este, ¿no? Y que cada año tenía más votantes. Y a partir de ese momento, hasta ahora, cada año, el partido de los neonazis en Alemania tiene más votantes. Entonces, mi razonamiento es, esto ocurrió, lo negaron en su momento,
y los neonazis tienen cada vez más votantes. Me imagino que les parece muy antipático a los alemanes eso. Me imagino que es por eso que no lo quieren traducir, porque es verdad, ¿por qué me meto yo a opinar sobre la política alemana y a decir esa barbaridad? Pero yo no creo que se quisiera- traduzca nunca. Quisiera decir algo también ahí con relación a las traducciones, y es que en realidad es muy, muy poco lo del español que se traduce, en especial al inglés y al alemán, o sea, es poquísimo. Irene Vallejo, cuando se anunció la traducción de este libro, que por suerte somos amigas, tenemos una bella relación, me dijo en Londres hace unos meses, me dijo, brindemos porque estamos en el 0.02% de los libros en español que se traducen al inglés. Yo, además, puedo decir que soy afortunadísima, creo que soy la única escritora afrocolombiana que se ha traducido al inglés y al portugués. Y bueno, tengo un libro en español, en alemán, un libro bilingüe, y un par de cuentos en inglés también. Y eso es absolutamente extraordinario. En realidad hay todavía muy, muy poca traducción y creo que es una ceguera absoluta. Soy la primera escritora realmente hispanoparlante que firma con Andrew Nurber Associates, que es una agencia de 40 años de Reino Unido. Y nunca había estado realmente en cercanía y en tratos con autores, en particular latinoamericanos. Eso dice mucho. Claire, did you have anything you wanted to add on the publishers? Oh, yeah, Irish authors generally, it all happens in London, so we don't see our editors as often. When we do, it's really great, and I'm lucky to be with one of those kind of British legacy publishers, one of those great British publishers, Faber and Faber. Now they're just Faber, Brexit, but but I feel I'm there for life. You know, Seamus Heaney was mentioned earlier. They would have a lot of Irish. Heaney is one of theirs, and there are some really great British institutions. Like, I felt a real loyalty to them. I feel a real loyalty to them because they are loyal to their writers, and they're not they have to be a commercial operation, although they're not a particularly commercial operation. For years they ran off, you know, Cats, the musical, T.S. Eliot, because T.S. Eliot was their poet. And he set it up, he set Faber up, but they lived off the royalties from Cats, which produced loads of money because it was a big Broadway hit. But I have a lovely relationship with my editor, Angus, and Angus Cargill, who is about my age, and I would regard as a friend now, and it makes life an awful lot easier if you can trust someone. You need to trust those who are close, because as I was talking earlier, writers are solitary. You do not have colleagues, you do not see people, and that's the way most writers want it to be. So those who are in your life, it's important to trust them. And I would trust Angus, and we've disagreed, and I listen to him and he listens to me, and we get there. Translations are always a worry. I know I just got an email last week saying soldier sailor doesn't mean anything in our language, we'd like this title, and it was just a stupid title, and they kept arguing with me. I was saying you can't call it this. You know, there's a fashion for really long meaningless titles, like The Way You Used to Be or something, just some long sentence that doesn't, so the line went dead. I don't know what they'll call it. So translations are always troubling because I don't speak the language, so I don't know if they got it wrong. I had an interesting exercise where it was, I can't remember what language it was, but it came back, I had said an animal was padding, and it came back
something called knuckly feet or something. It was just absolutely not the thing that I had written. So translations are a worry. Do I look worried? I'm not worried. Well, unfortunately, we've run out of time, but this has been absolutely wonderful, Encuentro. Thank you very much to our wonderful writers who joined us today. It's been fantastic. And thank you to our sponsors, and I'm looking forward to next event. Thank you very much. RTE Supporting the arts. ag tacu leis na halaíona.